Bueno, muslo, ¿sí? Hasta la rodilla, estamos viendo la cara anterior, ¿ve? Tenemos el pliegue inguinal, ligamento inguinal, que es una dependencia de la aponeurosis del oblicuo mayor, espina ilíaca anterosuperior, espina del pubis, borde superior del triángulo de Scarpa. Borde externo de este triángulo es el músculo sartorio, que presta inserciones en la espina ilíaca anterosuperior y continúa hasta la pata de ganso en la tibia. Volvemos. El otro borde de este triángulo es el músculo aductor medio, aductor mediano o primer aductor, formando el triángulo de Scarpa. El piso de este triángulo es el músculo pectíneo por dentro y por fuera el músculo psoas ilíaco. El contenido del triángulo es la vena, la arteria y el nervio femoral o nervio crural. Vemos la vena femoral, a la cual está llegando una gran afluente, que es la vena safena interna, que es una vena superficial. Estaría perforando la aponeurosis superficial o aponeurosis cribiforme y llega acá, forma un callado y penetra en la vena femoral. Acá también llega la vena safena anterior o safena accesoria, vena circunfleja ilíaca externa, vena pudenda externa, superficial y profunda, y nos faltaría la vena subcutánea abdominal, que acá, bueno, vemos la arteria que estaría llegando en este sector. La arteria, por otra parte, tenemos, apenas cruza por el anillo crural junto con la vena, pasa a llamarse vena femoral común, arteria femoral común. Ahí vemos una de sus ramas, la circunfleja ilíaca externa, que va hacia la espina ilíaca anterosuperior, la arteria subcutánea abdominal o epigástrica superficial, y las pudendas, que acá tenemos seccionadas. Tenemos una pudenda externa superficial y la profunda, que está cortada. Ramos musculares. Esta arteria, que tiene un pequeño trayecto, se divide en sus dos ramas terminales, siendo la arteria femoral superficial y la arteria femoral profunda. La femoral profunda corre en profundidad y da ramos perforantes. Ahí estamos viendo uno, el primero. Aquí hay otro, el primer ramo, el segundo ramo. Continúa en profundidad hacia la cara posterior del muslo. La arteria femoral superficial corre junto con la vena femoral superficial, y a esto se le une una rama terminal de este nervio, que es el nervio crural, que la va a acompañar en todo su recorrido, siendo este el nervio safeno interno. Acá lo tenemos, el nervio. Se une en el recorrido de la arteria. Y lo acompaña. Esta arteria femoral superficial busca el anillo de Hunter o anillo del tercer aductor, por donde pasa y se hace posterior y pasa a estar en el agujero o hueco popliteo como vena
y arteria poplitea. Conducto de Hunter, conducto del tercer aductor. Tenemos músculo recto anterior, uno de los 4 músculos que forman el cuádriceps, vasto externo, vasto interno y por debajo el músculo crural. Ahí vemos uno de los ramos musculares de la arteria femoral junto con el nervio del cuádriceps que va a inervar al vasto, al crural, rama del nervio crural. Este nervio crural da ramos superficiales, que acá tenemos uno, son los músculos cutáneos, inervan al sartorio, al cual lo atraviesan y dan inervación sensitiva a la cara anterior del muslo. Acá tenemos otro ramo, también son ramos del crural. En la cara más externa tenemos este pequeño músculo que es el músculo tensor de la fascia lata y termina en la fascia lata, que es todo esto. Hacia la cara interna ya mencionamos el músculo aductor medio. El músculo aductor medio son músculos, como su nombre lo dice, aductores de la cara interna del muslo. Vemos a continuación del hacia posterior el músculo aductor menor o segundo aductor y posterior el aductor mayor, que es todo esto. Es una gran masa muscular o tercer aductor. Vemos en detalle un pequeño nervio que es el nervio obturador, que corre, esta sería la rama anterior del nervio obturador, que inerva también a este otro músculo de la cara interna, que es el músculo recto interno. También forma este músculo la pata de ganso, si lo seguimos, junto con el sartorio. Y el otro músculo de la pata de ganso es el semitendinoso. Por detrás de este músculo, que es el aductor menor, tenemos la rama posterior del crural, del obturador, que inerva al aductor mayor. Nervio obturador, rama posterior, rama anterior y acá tenemos el nacimiento del mismo, del nervio obturador, con sus dos ramas terminales, por detrás del pectíneo, por eso es difícil de ver. Anterior y posterior, anterior y posterior. Músculo recto interno, músculo aductor mayor y llegamos a la cara posterior. Vemos este músculo con también gran masa muscular, que es el músculo semimembranoso, más hacia posterior el músculo semitendinoso, no confundir con el recto interno, que tiene una conformación similar. En la cara posterior del muslo continuamos viendo, acá veíamos el músculo semitendinoso, un poco más anterior semimembranoso, y hacia afuera el músculo bíceps crural. Esta que estamos viendo acá es la porción larga y tenemos la porción corta del bíceps crural que van a insertarse en la cabeza del peroné.
Separando estos músculos de la cara posterior, vemos el nervio ciático mayor, y acá vemos las ramas perforantes que hablábamos de la arteria femoral profunda, dando irrigación a estos músculos. También vemos cómo el nervio ciático inerva a estos músculos. El nervio ciático también da inervación al músculo aductor mayor. O sea que el aductor mayor tiene inervación compartida con el obturador y el ciático mayor. Continuamos y caemos en el hueco popliteo, viendo las dos ramas terminales del nervio ciático mayor, el ciático popliteo externo